28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Se habla el pastor Roberto Alfaro, Iglesia Cristiana Integral en la ciudad de Cherryville. Bienvenidos, un cordial saludo para todos. Y estamos en nuestra recta final del tiempo de un ciclo, 52 semanas, 52 estudios bíblicos, 52 parashá. Entramos en este día a la jornada de parashá Nitzavim. Vamos a tomar el texto en el libro de Deuteronomio, Devarim, y damos comienzo en el capítulo 29. Por favor, atentos, capítulo 29, verso 9. Hoy estaremos haciendo, como es costumbre cada semana, algún tema introductorio, rodearemos varios aspectos, leeremos algunos textos y en la medida en que vayamos desarrollando los siguientes días, pues avanzaremos en el contenido de este tema. Muy bien, recordemos que estamos ya prácticamente en el último día en la vida de Moisés. Vemos cómo ahora Moshe reúne a todo su pueblo. ¿Quiénes son todo su pueblo? Ya vamos a ver los detalles. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a los más débiles, a los más fuertes, a los que están comprometidos con el pacto, con el Creador, que no solo incluye, repito, a los representantes, sino a todas las generaciones futuras. Muy importante. Y es interesante notar que una de las recomendaciones más importantes que Moshe ha dejado plasmadas en su libro de Devarim y en todo el contenido de la Torá, por supuesto, es precisamente que debemos huir, apartarnos absolutamente del contexto de la idolatría. Tal vez, si pudiésemos hacer un pequeño resumen de toda la Torá, yo la resumiría en dos palabras. Una, la más importante, obediencia, obedecer. Y la segunda, de todo lo que hemos visto en su contenido, lo delicado del texto referente a la idolatría. Cuando hablamos de idolatría, no solamente hagamos claridad que idolatría no solamente representa imágenes de cera, imágenes de barro, etcétera, imágenes gráficas. No, la idolatría, recuerden que lo mencionamos como darle la espalda al Padre Eterno, rehusar, el no creer en Él, el dudar de su palabra, el menospreciar su palabra, todo este fenómeno y por supuesto que otros elementos ocupen primer lugar más importante que el Padre Eterno, pues obviamente a todo esto le hablaremos o lo llamaremos como idolatría. Recordemos que este tema de la idolatría es un tema abominable para el Padre y para nuestro Padre. Y también es importante que recordemos que en todo el recorrido que llevamos, desde el tiempo de Bereshit, recordemos ya desde el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vemos cómo todos ellos han estado indirectamente a su entorno, a su alrededor, a su generación, a su pasado, desde el tiempo de Tare, Ur de los Caldeos, siempre relacionados con el tema de la idolatría. Y ese tema de idolatría, repito, es un tema que se ha tratado en el transcurso de toda la Torá. Por lo tanto, idolatría tiene que ver también con un concepto de filosofías humanas. Por favor, preste mucha atención a esta expresión, filosofías humanas. En el siglo XXI estamos rodeados de ellas. Humanismo, psicología, socialismo, pensamientos de hombres, doctrinas de hombres, maneras modernas del siglo XXI de cómo dirigir lo que llamamos la liturgia en las congregaciones, las maneras como se nos ha enseñado la palabra indistintamente, sin la dirección adecuada, es decir, sin el contexto bíblico que lo respalde. Por lo tanto, repito, todos estos fenómenos doctrinales que a lo largo de tantos años han acompañado a la vida, comillas, de la iglesia, nos han causado tan grave mal al punto de que se han convertido en una religión y la religión ha ocasionado un daño extremadamente grave a la humanidad. Entonces hoy se habla de un Dios, pero la gente no sabe quién es ese Dios. Hoy se le pregunta a cualquier persona, ¿crees en Dios? Y las personas con mucha facilidad y rapidez dicen, por supuesto que creo en Dios. Cuando preguntamos por los mandamientos,
nos contestan cualquier cosa menos los mandamientos escritos en la palabra. Cuando hablamos de la importancia de ese Dios, repito, no sabemos aún, o no saben muchas personas mejor, quién es el Dios Todopoderoso, nuestro Padre eterno, nuestro Padre anunciado desde el principio. Por lo tanto, cuando hablamos de estos contextos, es importante tener presente que este pueblo de Israel vivió una experiencia extraordinaria en el tiempo de Egipto. Allí en Egipto, por supuesto, hubo todo un fenómeno histórico, además, con respecto al faraón, con respecto a la cultura, con respecto a la idolatría, al paganismo. Y este pueblo en Egipto, en su cautividad, reciben a un hombre llamado Moisés, salvado de las aguas, que viene con un propósito determinado a través de una orden o una petición, más que una orden, un llamamiento del Padre para sacar a este pueblo de la esclavitud. Estoy parafraseando muchas cosas porque vamos a ir justamente entendiendo todo este contexto para nuestro parashá de la semana Nitzavim. Por lo tanto, cuando viene todo este proceso de salir de la esclavitud, dice la palabra que con mano fuerte, con mano extendida, nos toma Dios y nos saca de esa condición de oscuridad, de esa condición de religión, de esa condición de paganismo, de esa condición de idolatría, de esa condición de esclavitud, y nos saca con una mano de bendición y nos lleva a través de un proceso en el desierto. Y en un recorrido que relativamente debería ser de unos cuantos días, precisamente como consecuencia de ese antecedente de desobediencia, de rebeldía, de incredulidad, si puede utilizar la palabra, veían la obra de Dios, veían la gloria de Dios moviéndose a su favor, pero con todo y esto, sin embargo, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que realmente podríamos decir vivía un tiempo de absoluta incredulidad. Esto solo para mencionar algo. Tal vez el verdadero nacimiento del pueblo de Israel. Sabemos que Jacob recibe ese nombre de Israel y sabemos que a través de Jacob vienen las 12 tribus que conocemos hasta el día de hoy, la casa de Israel, la casa de Judá, y sabemos, pero tal vez lo más importante es recordar que justamente en el monte Sinaí, en el monte Horeb, allí cuando todo el pueblo de Israel, ya vamos a mencionar quién es todo este pueblo de Israel en este parashá Nitzavim, es allí cuando todo el pueblo de Israel, escúchenme, no solamente las 12 tribus, sino además, muy importante que lo tenga presente, además pueblos extranjeros que salieron de Egipto con ellos, escuchan la voz de Dios. Escuchan la voz de Dios, una voz absolutamente audible. Y podríamos decirlo, si usted me permite expresarlo de esta manera, el verdadero nacimiento del pueblo de Israel. ¿Por qué digo el verdadero nacimiento? Porque evidentemente cuando vemos este texto de Éxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20, que tanto repito, ustedes notarán que siempre en las enseñanzas voy a este texto, porque es muy importante que usted lo tenga presente y debo repetirlo. Vemos cómo dice esta palabra en Shemot capítulo 20, verso 1. Y habló Yahweh todas estas palabras. Habló con una voz audible. Se dice que lo habló en 70 idiomas. Eso dicen por lo menos los sabios que nos describen los detalles de la Torá. Y vemos cómo dice el primer texto: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por favor, qué extraordinaria. Aquí vemos una acción que estudiaremos más adelante que tiene que ver precisamente con lo que es bondad y misericordia. ¿Saben? Este es un muy buen punto para una tarea. Gracias, los hermanos, por hacer sus tareas. Veo cómo disfrutan haciendo la tarea y cómo crecen y aprenden o aprendemos todos cada día más. Por favor, descríbame en una frase, en un texto relativamente corto, 2 expresiones que mencionamos con tanta frecuencia, pero que probablemente no tenemos claridad en cuanto al verdadero sentido de lo que ellas expresan. Bondad y misericordia. Una cosa es bondad, otra cosa es misericordia. Parecieran 2 palabras sinónimas, pero aquí es muy importante porque lo estoy describiendo en el libro de Shemot capítulo 20, verso 2. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bondad y misericordia. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Y cuando se escucha esta voz de Dios, cuando se escucha la voz, usted puede por un momento pensar 3, 4 millones de personas apostados a las faldas del monte Horeb, del monte Sinaí. Entre otras cosas, ¿sabía usted, mi amado hermano, que no hay hoy geográficamente establecido ese lugar preciso, exacto, donde se ocurrió este hecho? Lo mencionamos, el monte Horeb, el monte Sinaí, pero repito, hoy en la actualidad no se sabe exactamente. Aquí está, este fue el lugar. Y esto tiene una explicación toraica muy importante, que bueno, no voy a tratar de compartir ahora, pero que es muy importante establecer, aunque no sabemos de una fecha exacta, con exactitud, como decir la fecha del 4 de julio en los Estados Unidos. Sabemos que ese 4 de julio en los Estados Unidos es el día de la independencia. Pues bueno, la Torá, que es tan precisa, tan oportuna, tan detallista en todos los momentos, es interesante que no nos muestra precisamente ni una fecha exacta, ni un lugar. Lo menciona, pero no está establecido aún locativamente hoy. ¿Y cuál sería la explicación a esto, pastor? ¿Por qué sucede esto? Muy interesante. Bueno, voy a resumirlo de la siguiente manera. Porque la Torá está hecha de esa manera. ¿Para qué? Para que cuando estudiemos palabra, para cuando vayamos a nuestro texto y estudiemos la palabra, es ahora el momento, ahora. No hay un tiempo determinado, es ahora el tiempo. Número 1. Y número 2, ¿en qué lugar? Entonces tendríamos que ir exclusivamente a estudiar Torá en el monte Horeb, en el monte Sinaí. No. Por eso no está establecido físicamente el lugar, porque tú y yo podemos estudiar esta preciosa palabra aquí y ahora. En todo tiempo, en todo momento y en todo lugar estudiaremos la santa, preciosa palabra del Señor. Muy bien, así es que cuando hablamos de la Parashá Nitzim, comienza por proclamar que estáis todos parados aquí. Por favor, dígalo conmigo, Nitzavim, estáis todos parados aquí. Léalo conmigo, por favor. Vamos a Deuteronomio, en el capítulo 29, verso 9, que es donde comienza nuestro parashá de hoy, y estaremos hasta el capítulo 30, en el verso 20. Dice la palabra: guardaréis pues las palabras de este pacto. Por favor, subraye en su Biblia esta palabra pacto, subráyela por favor. Y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Tanto que les gusta a tantas gentes la palabra prosperidad, y con lo que sueñan es con ser prósperos y prosperidad, porque durante por décadas se nos entregó un evangelio de prosperidad y las gentes sueñan con la prosperidad, pero no vemos que la prosperidad más grande, la prosperidad más preciosa que podemos tener es precisamente la palabra, la importancia de estudiar la palabra. Esa es la mayor riqueza y la mayor prosperidad que cualquier ser humano en cualquier rincón, lugar del mundo puede tener, la bendita palabra. Así es que para los que desean ese tema de prosperidad, aquí está la respuesta. La respuesta nos dice: guardaréis pues las palabras. ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué dice Shemot capítulo 20? Y estas son las palabras que habló Yahweh. ¿A quién? A todo el pueblo. Estas son las palabras. Y dice, de este pacto, por favor observen aquí la palabra pacto, pacto, pacto. Una palabra tan supremamente mal utilizada hoy. Pacte con 1,000, pacte con 2,000, pacte con 5,000, pacte con 10,000 y recibirás sanidad, y recibirás casa, y recibirás trabajo. Pacte, nos dieron una enseñanza totalmente a forma, totalmente sin dirección. Y el pueblo incrédulamente, en una modestia y en una honestidad aparente, pasan por la ignorancia de cumplir con estos preceptos. Recuerden, mis amados hermanos, que el único pacto que tiene Dios y el hombre: yo soy tu Dios, tu único. Y dice, y si guardares este pacto en el que yo soy tu Dios, entonces dice, y pusieres por obra estas palabras que yo te entrego hoy, las pones por obra, entonces serás prosperado en todo lo que hagas. Así es que, mi amado, la prosperidad no viene por conceptos de pactar y hacer compromisos, porque si hay algo que a nuestro Padre Eterno nosotros no podemos hacer de ninguna manera con Él, es sobornarlo con dinero.
Si tienes dinero y tienes problemas de conciencia y crees que con dar donación o con dar ciertas ofrendas o cumplir con ciertos propósitos de suplir necesidades a otros, estás haciendo la gran obra. Eso no lo enseñaron en la religión. Pero si las penas de conciencia no se pagan con dinero. Dice la palabra que nosotros seremos prosperados única y exclusivamente cuando oímos esta voz, cuando hacemos la obra de estas palabras y cuando estamos en obediencia con Él. Verso 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Escúchenme este punto, por favor. Estoy en el verso 10. Los cabezas de vuestras tribus. Estamos hablando de las 12 tribus y aquí estamos mencionando los pueblos extranjeros que estaban junto con ellos. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales. Recuerden que vimos hace unos días la palabra chotrim y la palabra chotim, jueces y oficiales. Estos jueces y oficiales también hablamos de policías, ¿recuerdan? Jueces y oficiales, los jueces que determinan las cortes, la ley y los oficiales que ejecutan estas leyes. Además están todos los varones de Israel. Verso 11, por favor preste atención quiénes están. Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua. Verso 12, y nos vamos a detener un momento en el verso 12, dice la palabra, para que entres en pacto de Yahweh tu Elohim y en tu juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo. Observen, estas dos palabras del verso 12 debemos mirarlas con mucha atención, tanto pacto como juramento. ¿Qué tienen que ver estas dos palabras? Recuerden que la palabra pacto es en hebreo el brit, y la palabra juramento en hebreo es la palabra Alá, no Alá del Dios Alá, sino Alá. Esta palabra tiene que ver pacto, tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho, ha realizado con su pueblo Israel. De ese pacto del pueblo de Israel, en obediencia, viene la bendición, es decir, viene todo lo bueno para el pueblo de Israel. Si nosotros mantenemos este pacto de vida, si lo mantenemos, porque la teología moderna y las doctrinas de hoy nos dicen que el pacto ya fue abolido, que el pacto ya no viene más, que todo eso llamado Antiguo Testamento, ley, Torah, quedó atrás. Entonces, preste mucha atención, porque en lo que estamos leyendo y lo que dice la palabra no es eso, que posiblemente muchas veces, repito, nos han enseñado. Así es que del pacto de Dios para con Israel a través de la obediencia y el cumplimiento de estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Los mandamientos, recordando que no son solamente aquellos 10 mandamientos que tenemos en Shemot 20, sino que al cerrar ya en los siguientes días que estaremos cerrando en el capítulo 31, 32, estamos a puertas de cerrar Devarim, llegaremos a una conclusión de 613 ordenanzas. Si cumplieres con esas 613 ordenanzas, entonces, repito, seréis prosperados, es decir, habrá gran bendición. Ahora bien, la palabra Alá, que significa juramento, tiene que ver precisamente con ¿qué? Con que hemos jurado delante del Padre que estos mandamientos que Él nos ha entregado en el monte Horeb los vamos a cumplir. Dijimos amén, así sea, es verdad, estamos contigo. Ratificamos esa palabra porque sabemos que viene de ti, Padre eterno. Por lo tanto, el juramento que hemos hecho delante del pacto con Dios lo tenemos que cumplir sí o sí. Ahora bien, sigamos en nuestro texto, verso 13. Para confirmar hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, es decir, este brit y este alá, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de nuestro
Yahweh y a los que no están aquí hoy con nosotros. Voy a leer nuevamente este texto porque creo que aquí hay algo que necesitamos considerar con cierta precaución. Atención, léalo conmigo por favor en sus Biblias. Estoy en el libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 29, y estemos en el verso 14 nuevamente, lo voy a leer. Recuerden que hoy es nuestra introducción al tema. Dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto. ¿A quién habla aquí? Hashem, el Padre Eterno. Y este juramento, no solamente con ustedes estoy haciendo este pacto y este juramento hoy, sino que lo estoy haciendo con los que están hoy aquí presentes con nosotros delante de Yahweh, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Se le ocurre alguna pregunta? Porque a mí se me ocurren muchas preguntas. ¿Cómo que Dios está haciendo pacto y juramento? No solamente con los que están hoy aquí presentes. ¿Quiénes son los que están aquí presentes? Ya lo leímos en los versos anteriores. Están las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Dice, desde el que corta tu leña hasta que saca el agua. Es decir, aquí estaba todo el mundo. Aquí estaban todos, no se quedó absolutamente nadie. Y dice el Señor, no solamente con ustedes estoy haciendo este pacto hoy, sino que además lo estoy haciendo con todos aquellos que hoy aún no están aquí presentes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que podamos hacer un pacto con alguien que no está presente? ¿Cómo podemos hacer un pacto con alguien que no está allí? Bueno, hay varias respuestas que son interesantes y que vamos a considerar. Número uno es que cuando se presentó el tiempo de Shemot, que es lo que llamamos Torah en el capítulo 20, en estas palabras, con los mandamientos, es muy interesante esto porque para muchos también la palabra Torah significa solamente Éxodo capítulo 20, es decir, cuando se entregaron los mandamientos, entendemos que eso es Torah. Pero Torah, recordemos que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los estoy diciendo en español para que usted me entienda lo que quiero significar. Cuando usted escucha la palabra Torah, lo que estamos es estudiando los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la ley, que realmente no es una correcta traducción, aunque obviamente son 613 leyes, pero que realmente manual de instrucciones sería el nombre más adecuado, o manual de vida, o árbol de vida. Eso significa Torah. Entonces, ¿cuándo se hicieron estas palabras? Cuando se pronunciaron estas palabras por parte de nuestro Padre Eterno, allí estaban en ese momento. Esto es realmente es un midrash, para mencionarlo de una manera más práctica, que hace un comentario al respecto y nos dice que en ese mismo momento, estando presentes allí, esos 3 o 4 millones de personas en el borde del monte Sinaí, asimismo como ellos estaban físicamente, asimismo de igual manera estaban los millones de almas, entre ellos nosotros, ahí recibiendo precisamente ese manual de vida, ese manual de instrucciones. Por eso, cuando vemos que aquí dice, aún los que no están con nosotros delante de nuestro Dios y los que no están aquí con nosotros. Entonces, es como decirlo, nosotros estuvimos ahí también presentes. ¿Y cómo podemos establecer esto? Cuando leemos esta palabra, ¿no te parece, mi amado hermano, que cuando leemos esta palabra podemos decir algo así como: yo siento en mi corazón, siento en mi espíritu que realmente yo estuve presente en ese momento? Porque ahora dice Hebreos capítulo 4 verso 12, que tanto menciono también este texto, porque nos dice que esta palabra es viva, que es una palabra eficaz, que es una palabra que tiene poder, que es una palabra que penetra hasta lo más profundo, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Recuerden que aquí corazón significa pensamiento. Entonces nos escudriña hasta lo más profundo. Y yo puedo decir que esa palabra la he recibido precisamente estando allí en el monte Horeb. Número 1, esta es una de las posibilidades. La segunda que tenemos es, repito, que
Cuando se trata de la palabra, cuando se trata de la bendición, todos queremos recibir bendición. Y qué bueno que podamos recibir la bendición. ¿Quién de ustedes no espera recibir una bendición, verdad? Y cuando estamos pendientes de recibir una bendición, entendemos que es algo que nos bendice, valga la redundancia, que es algo que nos conviene, que es algo que nos favorece, que es algo que nos va a determinar una gran provisión sobre nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos que viene una bendición, entonces sabemos que la podemos recibir con todo el gusto, con el anhelo de saber que esta palabra trae bendición a nuestra vida. Por lo tanto, en este caso vamos a determinarlo también como que el Padre Eterno es el Dios Todopoderoso, autónomo, absolutamente autónomo, si podemos decirlo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, para establecer que Él nos ha entregado su Torá a todos y a cada uno de nosotros en el transcurrir de nuestra vida. Muy bien, sigamos con el texto. Dice, verso 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto. Porque vosotros sabéis cómo habitabas en la tierra o habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y oro que tienen consigo. ¿Cuántos de nosotros salimos en algún momento de nuestra idolatría, de nuestra religión, de nuestras culturas, de nuestros paganismos? Y todavía hoy sé que estamos hablando a una cultura multicultural de tantas naciones, Centro, Suramérica, Europa, y vemos cómo en nuestras culturas, según las naciones, existen tantas costumbres y repito, y tanta cultura de idolatría, de paganismo, de brujería, de hechicería, de maledicencia, de los muertos, de etcétera. No quiero en particular mencionar, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando. En tantos de nuestros países donde se practican tanto tipo de culturas y costumbres, comillas, religiosas, paganas, abominables al Dios Padre Eterno, que sin embargo hoy forman parte de la religión de tantos miles de hogares en el mundo. Y todo esto se obedece simplemente a que hemos desconocido, hemos ignorado, hemos pasado por alto lo que escrito está. ¿Dónde? En esta palabra. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante estudio bíblico devocional, para que leamos, para que estudiemos la palabra, aprendamos la palabra, amemos la palabra. No lo dice un hombre, no lo dice una persona aquí sentada con ustedes. No, lo dice la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Mi Biblia, su Biblia, la palabra de Dios, la Torá, el Pentateuco, llámelo como usted prefiera. Si lo quiere llamar en griego, dígale Pentateuco. Si lo quiere llamar en hebreo, llámelo por su nombre original, llámelo Torá. Y cuando nosotros entendemos este manual de vida, este manual de instrucciones, entonces viene a nosotros esa revelación, esa palabra de vida que nos permite establecer cuántos años hemos pasado en tanta oscuridad, en tanta ceguera, en tanta ignorancia. Hermanos, que cada vez que yo abro mi texto y leo, y cada parashá que estamos estudiando, lo leo y lo disfruto, y ustedes pueden observar mi agenda de notas. Los hermanos que están más cerca conmigo y pueden mirar mi agenda de notas, y escribo y estudio, investigo y busco y escudriño y voy y vengo y un manual y otro y estoy buscando en la concordancia, en los textos, porque hay tanta riqueza y tanto tesoro aquí que no podemos pensar cómo hay tanta ignorancia junta también, desafortunadamente. Por lo tanto, quiero que repita conmigo esta frase, por favor, para ya estar cerrando nuestro texto. Es mejor la Torá viva en nuestros labios, en nuestra boca. Es mucho mejor esta Torá que miles de monedas de oro que usted pueda pensar en recibir. Hoy el mundo se ocupa de la economía, del dinero, de las riquezas, de la estabilidad financiera. Todo es importante, pero cuando nosotros tenemos esta palabra viva en nuestros corazones, esta será la mayor riqueza que realmente podamos tener. Y más vale esta palabra en nuestros labios y en nuestro corazón, en este pacto que Dios tiene para con nosotros, que miles de millones de riqueza sin que tengamos vida ni esperanza. Ahora, ya en el cierre
de este texto, observen que vamos a estar desarrollando el libro de Devarim en el capítulo 29, verso 9, que es donde hemos comenzado hoy, e iremos hasta el capítulo 30, verso 20. Pero en el Haftará nos encontramos con el libro de Isaías en el capítulo 61. Cuando mencionamos Isaías en el capítulo 61, todos automáticamente inmediatamente recordamos ese momento glorioso en el cual Yeshua HaMashiach viene ¿a dónde? Viene a la sinagoga y se le entrega el rollo para que lea. ¿Qué lea? ¿Qué debía leer ese día, puntualmente en ese momento en la sinagoga? Debía leer, mis amados hermanos, este parashá que estamos estudiando en esta semana. Debía leer justamente el parashá Nitzavim. Muy importante. Por eso es que cuando nosotros estamos en el libro de Lucas, y lo vamos a ver en el día de mañana, notaremos cómo cuando llegamos a ese texto en el Evangelio de Lucas, vemos cómo el Padre Eterno, Yeshua HaMashiach, ¿qué hace? Va al libro de Isaías y lee esta porción. El Espíritu de Yahweh, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y presos a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y mañana hablaremos sobre esta importancia, porque lo que precisamente Yeshua leyó en aquel momento, repito, fue esta porción maravillosa del parashá de Nitzavim, que será nuestro tema de semana. Como ven, un tema apasionante, un tema que nos va a enseñar muchísimas cosas interesantísimas. Estamos en el último día de vida de Moisés, cerrando el tiempo de Torah, cerrando este ciclo de los 52 parashá del año. Bueno, mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les agradezco muchísimo. Gracias por compartir el mensaje, gracias por las tareas, y mañana continuamos. Por favor, lea los textos para que cuando estemos mañana en la lectura usted ya tenga claridad sobre qué estamos tratando. Bien, shalom para todos, muy buen día y muchas gracias.